Buenas noches, soy Julia Adriana Ospina, estudiante de la licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés. Este es un trabajo para la Vicerrectoría Académica y de Investigación del curso de evaluación en la fase 5, la fase final. Este video trata sobre la experiencia de la aplicación de la evaluación por competencias a los estudiantes participantes de la práctica observante. Inicialmente quisiera hablar acerca de los procesos de evaluación que se vienen pues de procesos milenarios, como por ejemplo en la China imperial, se realizaba como tal una evaluación previa para la escogencia de uno de los funcionarios de la nación y asimismo tenemos también en la Biblia pasajes que nos mencionan acerca de los exámenes que se le practicaban a los griegos y a los romanos para ser como tal pues la cabeza o el doctorado, los escribas del pueblo. Tenemos también la evaluación con presencia durante la Edad Media, en donde aparecen los primeros exámenes universitarios. Estos eran pues de manera pública, se hacían ante el tribunal para que así hubiera como una mayor selección de las personas que estaban siendo evaluadas, y en el Renacimiento se conservan estos mismos parámetros. Adicional a esto tenemos a McReynolds, que nos menciona acerca del tetrabiblos, que es como una fusión o un consolidado de 4 libros en donde pues también aparte de tener ciencias como por ejemplo astrología y filosofía, nos habla acerca de también tratados sobre la evaluación. Este pues corresponde a la autoría de Ptolomeo, propiamente el tetrabiblos. Por otro lado, tenemos que Tyler es como el mayor representante de la evaluación para los años 20, pero una evaluación de tipo metódico. En Colombia, pues tenemos consagrado que la educación es un derecho consagrado en la Constitución de 1994 y asimismo como un derecho también en sí se basa en que pues debemos también tener una educación de calidad, y de esto también depende el tipo de evaluación que apliquemos, porque pues la evaluación aparte de comprobar durante esta etapa de práctica de observación participante, no solo es una herramienta importante para evaluar al estudiantado, sino que también corresponde a la evaluación de el docente en formación como tal y el método que utilizó durante el proceso de evaluación, si en realidad fue eficaz o no, ¿sí? Entonces es una herramienta que pues nos da como tal un resultado dual o nos permite como tal en sí una información un poco más certera del método utilizado durante las clases de observación participante. La evaluación, en la aplicación de la evaluación, pude notar acerca de en sí, a pesar de que de manera previa se hicieron como tal ciertos énfasis en el tema, que era un tema muy básico de acuerdo a la edad, a el contacto que los estudiantes tuvieron con el idioma en sus distintos entornos. Por ejemplo, tengo estudiantes que tenían desde 13 años, en donde pues su inglés podía ser en un nivel bueno, o también personas adultas en donde en realidad tenían como tal cierta dificultad para aprender en sí ciertos temas y gramáticas de inglés. Entonces se buscó como tal un tema básico y sencillo como fueron las preposiciones de lugar en inglés, en donde se hizo como tal un repaso amplio del tema. Se utilizó herramientas como COL para precisamente llevar a los estudiantes a tener como imágenes que posteriormente les recordaran en cuanto a los términos de las preposiciones de lugar. Se utilizó juegos y pues se permitió la interactividad de los estudiantes precisamente con este tipo de vocabulario, que era pues un vocabulario adecuado de acuerdo a edad y contacto con el L2 o con la lengua extranjera, el inglés, y asimismo se hace como tal la aplicación de la prueba, y se notó que pues aunque hubo un número considerable de estudiantes que pasaron la prueba, porque fueron más los que la pasaron que los que la reprobaron, también se evidencia que hubieron preguntas en donde se generó como tal cierta confusión en cuanto a ubicación espacial del objeto del cual pues era como tal mencionado en la pregunta de la evaluación, en cada pregunta de la evaluación. Sin embargo, pues sí fue una buena práctica porque se evidencia que en realidad
los temas tratados durante la clase fueron en sí, de pronto que se generó como tal un cimiento en la mente de cada uno de los estudiantes, tal vez por la metodología utilizada que fue un poco más interactiva, más de vocabulario, más de imágenes y no algo como tal que ya se tiene como tal acostumbrado, que tal vez es solo enseñar la gramática y no se lleva como tal a la práctica. Entonces, considero que a pesar de que muchos estudiantes aprobaron, la prueba pues fue perfectamente diseñada porque fue tomada con estrategias pensando precisamente en lo que ya habíamos visto, en la forma de aprender de los estudiantes. Entonces, la prueba como tal tuvo éxito, pero sí hay que reconocer que hubieron preguntas que tal vez no tanto como por la escritura, sino de pronto por cierta confusión que los estudiantes tuvieron en cuanto a la relación de una preposición a otra, se generó el error y de ahí pues como tal la respuesta. De todas formas se hizo un plan de mejoramiento del cual pues nos sirvió como para detectar en sí la falla y precisamente mejorar en las últimas clases que nos quedaban la metodología usada y ser como tal un poco más certeros como docentes en formación en la información que le suministramos a nuestros estudiantes para que precisamente se logre una educación de calidad y lo que se buscaba no solamente con la prueba sino también con este proceso de la práctica observante era como tal acercar al estudiante a tener como tal un contacto un poco más directo y pues de acuerdo a los parámetros de medición que exige como tal el Ministerio de la Educación Nacional en su boletín número 22, en donde pues nos menciona que los estudiantes de esta edad ya deberían estar en un A2, en un B1, en donde se vuelvan un poco más conversacionales, precisamente se buscaba en sí con la prueba de que los estudiantes reforzaran esos conocimientos tan básicos y tan indispensables a la vez como es la preposición, las preposiciones de lugar en inglés y de esta forma pues que el estudiante cada vez se pueda desenvolver un poco más en el tema, pero pues también depende mucho de la metodología que como docentes en formación le apliquemos. Básicamente en conclusión fue una prueba bien aplicada, hubo una participación activa por parte de los estudiantes y en realidad en sí fue realmente asequible toda vez que se aplicó la prueba tipo BICFES en cuanto a la opción de selección múltiple, ¿sí? En donde pues también abre la posibilidad que el estudiante tenga varias alternativas de escogencia, pero a su vez pues nos jugó una mala pasada en algunas preguntas que se generaron confusión entre la escogencia de una preposición a otra. Básicamente, este tipo de actividad lo que nos lleva es a determinar en cuanto a los métodos y estrategias utilizados durante cada clase, ¿sí? Y que pues indiscutiblemente no todos los estudiantes pueden como tal tener el mismo método de aprendizaje que otros y pues allí es donde también nos llevaría a reflexionar acerca de los métodos adecuados para utilizar tanto de lo más común a lo general. Muchísimas gracias por ver el video. Feliz noche.